Continuamos con la entrevista. Vamos a darle la bienvenida a mi invitado que está aquí en el estudio, Simeón García, presidente de Acergy, también expresidente de la electricidad de Bolívar. ¿Cómo estás, Simeón? ¿Cómo anda todo? Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bueno, mira, una de las principales penurias por las que la gente no sintió que ayer el comunicado le hubiese respaldado en la solución de sus asuntos vitales tiene que ver con los apagones que ahora pues azotan a todo el país. De hecho, Caracas, que se decía estaba bajo la burbuja protegida para aparentar las cosas, también ha registrado apagones durante las últimas jornadas. Los voceros del régimen señalan que hay que tomar en cuenta que es que los terremotos tumbaron torres, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que la caída perpendicular de los rayos del sol por el tema de la niña y el niño, más o menos va por ahí la cosa, pero nadie habla de corrupción ni de desatención. Mientras Alejandro Betancur está haciendo el tipo de Derwis y Asociados y de las importaciones de turbinas y todo eso, ¿no? Está haciendo negocios petroleros por sobre 170.000 barriles. Y yo me quedo escandalizado. A mí casi se me va la luz cuando sé que ese cóctel está por ahí y están cayendo la coba a la gente con la cosa eléctrica. ¿Qué hay detrás? Bueno, yo no te puedo decir con exactitud qué hay detrás porque no tengo esa bolita mágica y me gustaría más hablarte de lo que es la experiencia de todo el tema eléctrico y que la gente tenga realmente el concepto claro de lo que significa la situación eléctrica del país. Y la situación eléctrica del país es muy compleja y sería irresponsable de mi parte sentarme contigo a decirte que todo esto explotó o se debe a que hay un problema de corrupción, de clima o de corrupción. Yo creo que este es un problema que es estructural y viene antes del año 99. No, pero yo sí te puedo decir. Ok, pero tú sabes que yo fui diputado, investigué la cosa y fue más de un centenar de miles de millones de dólares desde el 2009 para acá que dijeron haber aprobado para atender emergencia eléctrica. Es verdad. Y eso se lo robaron. Correctamente. Bueno, dicho lo siguiente, ¿cómo era el asunto? Bueno, el tema que tenemos en Venezuela. En Venezuela tenemos capacidad instalada y capacidad disponible. Hablar de capacidad instalada como capacidad disponible no es el tema correcto a hablar. Venezuela tiene de capacidad instalada unos 36.000 megavatios, ¿verdad? Y de capacidad disponible tiene 13.500. Y como lo decía la presidente encargada ayer, ¿verdad? El pico llegó a 15.000 megavatios, ¿ok? 15.279 megavatios para ser exacto. Pero el problema no es ese, el problema es que tiene la distribución de cómo está hecho ese esquema o esos 36.000 megavatios. Tienes unos 20.000 megavatios que los tienes en plantas termoeléctricas y tienes unos 16.000 megavatios que los tienes en hidroeléctrica. Entonces, las plantas, vamos a decir, termoeléctricas o de combustibles fósiles, básicamente son 20.000 megavatios y están produciendo 2.500. Esto, si tú lo ves en términos porcentuales, estamos hablando de 13%. Y estás viendo que la parte hidroeléctrica, que tiene 16.000 megavatios, ¿verdad? Está aportando aproximadamente unos 11.000, 12.000 megavatios en momentos pico. Entonces tú dices, ¿qué es la infraestructura? La infraestructura hidroeléctrica está soportando, ¿verdad?, entre el 60 y el 70% de la capacidad disponible que existe a la hora de los temas. Existen, como dicen, demandas pico y existen demandas, vamos a decir, estables. ¿Qué es lo que hace cualquier sistema que exista de cualquier país? Generalmente tiene reservas. Las reservas están entre un 15 y un 20%. Venezuela tiene déficit. O sea, necesita 15.000 y solamente tiene su máximo pico 13.500 megavatios de posibilidad. Entonces, este déficit alguien lo paga. Un racionamiento en un lado, un racionamiento en otro lado y se maneja esa circunstancia. Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad es que el sistema eléctrico hoy es un caos. Pero tampoco este caos que existe no se puede gerenciar. Todos los caos se gerencian. Entonces, el problema es que, ejemplo, tú me preguntas específico, no me lo has preguntado, pero te lo voy a responder. ¿Por qué estamos en este caos? Porque yo creo que ha sido muy mal gerenciado el esquema eléctrico en la parte técnica. ¿Ok? Si tú te pones a ver Corpoelec, que fue fundado en el 2007, y Corpoelec agarró y tomó el control de todo el país, pues algo que estaba sectorizado en compañías privadas en el país, Electricidad de Caracas, la Electricidad de Ciudad Bolívar, la Electricidad de Nueva Esparta, Caley y las otras compañías individuales que tenía el sistema Calafe, en este caso,
¿ok? Entonces, ya hoy todo eso está centralizado en un solo problema. Antes era un problema que se atacaba de diferentes cosas. Es lo que yo digo, se centralizó el caos. Y tiene que haber descentralización, yo estoy de acuerdo con la descentralización, sin desintegración. Entonces, el problema es que tiene un caos y este caos explota no porque se creó ayer. Este caos se viene gestando, como lo decías tú, se invirtieron una cantidad, miles de millones de dólares para suplir el problema que podía ser el tema del tiempo, ¿ok? Y eran los termoeléctricas. ¿Qué pasaba? Que en momento de invierno tenía suficiente agua, producía los 16.000 megavatios que te da la parte hidroeléctrica, ¿verdad? Y tenías respaldo de 20.000 megavatios en la parte termoeléctrica. Hoy ni la termoeléctrica funciona y tienes la parte hidroeléctrica que te está soportando todo el país. Entonces el problema, tú dices, bueno, el problema es nada más la generación. No, tiene un sistema integrado donde tienes generación, transmisión y tienes distribución. Y los tres tienen que operar con la misma eficiencia. Porque tú dices, bueno... Déjame hacerte unas preguntas. Por favor, Jota, identificación, insert. Mira, tenemos una capacidad instalada de 26.000, 36.000. ¿Cuál es la demanda real? La demanda que existe en este momento, la publicada, verá, es 15.572. Pero ya entonces megavatios. No creo. ¿Por qué? ¿La publicada por quién? Bueno, es lo que dicen que es la... ¿Quién? Yo no te puedo dar las estadísticas. Yo me baso en las estadísticas que existen. ¿Cuál es la realidad? La pregunta tuya debería ser si el consumo que existe hoy, antiguamente, es el mismo consumo. No. Cuando la economía estaba en otro nivel. Yo te puedo hacer esa pregunta, pero ciertamente cuando te pregunto esto es porque dependiendo de quien recojo la información de cuál es la demanda real, yo voy a saber si estamos hablando de lo correcto o no correcto. Te escuché con mucha atención, pero es que si viene de las autoridades que desgraciadamente dominan a Venezuela durante los últimos años, no hay posibilidad alguna de creer, porque estas son las mismas personas que, por ejemplo, dijeron que los cambios políticos y gerenciales que hicieron en PDVSA era para hacerla más eficiente y vemos el resultado, ¿no? La gente que acabó, por ejemplo, con el tema de la privatización en la distribución y comercialización del gas, y tú sabes, y entonces el gas de uso doméstico, decían, no, ahora el gas es de todos, y pusieron gas comunal. ¿Viste el caos que generaron, no? Esta gente que antes tenía el ECAR, electricidad de Occidente, tal, que estaban las regionales. Exacto. Lo mismo que ocurrió con las... hídricas, ¿no? Y lo centralizaron todo y lo politizaron todo y acabaron con el mérito y colocaron allí solamente el clientelismo político, acabaron con todo. Esos son los que me están generando el reporte. Es que el tema no puedes ocultar la realidad hoy. Porque ¿cuál es la realidad? Para nadie es un secreto que en los Estados Unidos está involucrado en saber cuál es la realidad de la industria eléctrica en Venezuela. Por lo menos eso es lo que ven en las noticias. Entonces yo tengo que tomar que la información que salga hoy es correcta. Y te voy a decir algo, no en defensa de las personas que hoy están manejando el caos, sino en la realidad que significa manejar el caos. Entonces, las personas que están manejando el caos hoy por lo menos saben de electricidad. Pero las personas que generaron y gerenciaron el caos anteriormente no tenían ni idea de lo que era la electricidad. Eran militares. Entonces, hoy el presidente que tiene, el ministro, perdón, de Energía, por lo menos es un ingeniero eléctrico. Sí. ¿Ok? Y es una persona que conoce el tema, graduado en Simón Bolívar. No te voy a decir que lo esté haciendo muy bien porque desconozco su tema, pero por lo menos debo entender que ante el caos que se está manejando, la persona que lo está manejando tiene idea. ¿Cuándo llegó al cargo? 3 meses. Hace 3 meses, ¿no? bonito desastre, ¿no? Está bien, pero eso es lo que te digo. No, te entiendo. Sí. Ahora, si el consumo, supone, la demanda real que tenemos es de unos 15.000 y pico de megavatios, ¿verdad? Correcto. Y se está pudiendo generar algo así como tú me decías aquí, 2.500 y 12.000 por otro, son 14. Como 13.500. Como 13.500. Oye, ese déficit explica que haya apagones en todo el país. Ese déficit, si lo hacen organizadamente y gerenciando el caos, deberá decir que son racionamientos, vamos a decir, programados. ¿Okay? Pero si tienes una cantidad de cosas que es una infraestructura sin mantenimiento, entonces vas a tener lo que se llaman
cortes forzados. En la electricidad existen 3 tipos de cortes. Los forzados, que son imprevistos, no los manejas. ¿Ok? Tienes los programados, que es lo que haces para mantenimiento. ¿Ok? Y tienes el otro, que básicamente es el que tú no controlas de ninguna manera, ¿verdad? Que no depende de ti, sino de tercera circunstancia. Entonces, esos son los 3 tipos de caos que existen. Sí. Entonces, esos son los 3 tipos de caos que existen. Entonces, esos 3 tipos de interrupciones. En el caso de las que tiene Venezuela ahorita, vuelvo y te repito, yo me imagino que el ministro de Energía está gerenciando un caos. Y gerenciar ese caos, vamos a comenzar, que tiene que ser por la información. Y si la información que dice que son 15.000, debo de creerlo. ¿Por qué debo de creerlo? Porque la pregunta es preguntarle cuánto está produciendo Venezuela. Si Venezuela está produciendo 15.000 megavatios, y no es decir que los produce en un momento pico, es decir, que los produzca establemente, porque es lo que tú hablas de los cortes que no pueden ser. Y te voy a poner un ejemplo para que midas esto. Suponte que las hidroeléctricas estuvieran produciendo 16.000 megavatios, pero tienes el Zulia, que tiene un gran problema de electricidad, y en el Zulia se concentra la mayor parte de la producción petrolera. Entonces, para llevarse electricidad de Guria al Zulia, hay una infraestructura, y una infraestructura de transmisión. Esa infraestructura tiene pérdidas técnicas, y si esas pérdidas técnicas, tú me dices, ¿cuánto es la realidad que pueden ser esas pérdidas técnicas? Yo no tengo idea. ¿Por qué? Porque pueden ser 20%, pueden ser 10%. Lo estándar debiera ser entre un 3%. Pero tú me dices, ¿qué mantenimiento tiene, vamos a decirte, las líneas de transmisión? No lo sé. ¿Entiendes? Esos son los secretos que van a tener que salir en un nivel de inversión, y que es lo que ha dicho tanto voceros del gobierno americano como voceros venezolanos, verá que el tema eléctrico es una prioridad. Muy bien, déjame hacer una pausa. Es una prioridad para la cual, después del latrocinio y después de tan caótica administración y gerencia, va a demandar recursos que al fin del día igual son de los venezolanos. Vamos a hablar de los dineros que hacen falta invertir y lo de tu criterio de quién tiene que administrar esos recursos y bajo qué supervisión. Simeón García está con nosotros, expresidente de la electricidad de Bolívar, también presidente de Acerca. Vamos a la pausa y ya venimos con más.